que nos va a hablar un poco de un montón de cosas, desde Ramón y Cajal a nuestros días. Muchas gracias. Voy a intentar hablar desde aquí. ¿Me oís al final? Sí. Vale, es que así... No. Vale, pues buenos días. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Torrelavega por hacernos aquí en la ciudad y, por supuesto, a Jesús y a Andrés por invitarnos a estar aquí en Torrelavega. Luego, la segunda parte explicaremos un poquito el por qué estamos aquí y la relación que podemos tener, incluso los tres ponentes que estamos aquí, con Torrelavega y con Cantabria, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte de la charla. Y bien, la charla que quiero dar yo tiene varias partes. Una primera parte que va a ser desde Santiago Ramón y Cajal a nuestros días, simplemente para situarnos en el estudio de la retina. Cómo se estudia la retina, cómo la estudió Santiago Ramón y Cajal, cuál es la relación de Santiago Ramón y Cajal con la retina. Hablaremos un poquitín del Parkinson como la ventana de la retina al cerebro, y luego hablaremos algunas cosas de las terapias de distrofia retinianas y algunos consejos para hacer en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con este señor, con Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, pues fue un mal estudiante. Él, desde pequeñito, no quería estudiar y luego su padre lo puso a trabajar. Lo puso a trabajar en la zapatería y incluso diseñaba zapatos que los vendía muy bien. Y luego, porque lo que le gustaba a él fundamentalmente era pintar. Él se quería dedicar a pintar, pero su padre no le dejaba. Y entonces estudió medicina. Y entonces, durante toda su vida, pues la verdad es que era un genio, recibió el premio Nobel de Medicina y, según cuenta, para él la retina fue una de sus estructuras favoritas. Él estudió todas las partes del cerebro de muchos animales y, según cuenta, que para él la retina fue súper especial, porque estudiando la retina es lo que en principio desarrolló su teoría por la que le dieron el premio Nobel. Y era porque durante aquella época se pensaba que todas las neuronas del cerebro estaban formando una red, como un retículo. Y él dijo que no, estaban formadas por neuronas individuales, ¿no? Utilizando un método. Entonces, él lo que hizo fue utilizar unas divisiones y que veía células aisladas, y lo que aquí es un circuito electrónico, y la grandeza de él es que supo unir esas células para formar el circuito e interpretarlo. Entonces, hace unos meses tuvimos la oportunidad de ir a Madrid, al Instituto Cajal, donde todavía se conservan preparaciones de Santiago Ramón y Cajal de hace unos 130 años. Las primeras preparaciones que hizo Santiago Ramón y Cajal y vio Santiago Ramón y Cajal con su microscopio, que no era del de ahora,
tuvimos la oportunidad de hacerle unas fotografías. Y esta es, por ejemplo, una de las ediciones. Aquí abajo vemos un cristalito donde están estas retinas pequeñitas, y estas es la primera vez que se fotografían las células de la retina que hizo Santiago Ramón y Cajal hace unos 130 años. Y fijaros, la maravilla que todavía se conservan estas células es también la anterior era una retina de perro, estas son las otras células. Entonces él vio estas células aisladas, ¿no? Aquí tenemos otra, esto es una retina de buey, aquí tenemos una serie de células, y él veía células separadas. Y estas son técnicas muy aleatorias. Un día, a lo mejor, hacía un experimento y veía una célula de estas, un mes más tarde veía otra, ¿no? E incluso tuvimos la oportunidad de hacer con esta diapositiva lo que se llama una película, para los que no lo podéis ver, donde se ven pequeñas celulitas, y viendo esta imagen, que tuvimos la suerte de encontrar esta imagen, que es una retina de un verderón, un pájaro. Y él, viendo esta imagen, que podemos ver ahora un poco el movimiento, porque unas células y luego otras, entonces con toda esa información, él pasaba horas y horas y horas mirando esto. Es decir, la interpretación de esto le llevaba años de trabajo, porque para Santiago Ramón y Cajal lo importante es el trabajo y la paciencia y el esfuerzo, más que ser un genio. Pero con todo esto, por ejemplo, viendo esta misma preparación, tenemos aquí, esta es la preparación, y esta es, con esto, él dibujó este esquema. El esquema es lo que vemos, unos dibujos con unas células, pero lo importante de este dibujo, donde él conecta las células unas con otras, de momento ya es una maravilla el que viendo células aisladas las integre y las conecte todo. Pero lo genial de Santiago Ramón y Cajal es que en este dibujo él lo que hace es poner flechas. Pone unas flechas de interconexión, que no sé por qué siempre que pongo este dibujo, pues siempre falla. Entonces lo voy a poner aquí. Lo mismo. Aquí están todas las flechitas. Estas flechas que aparecen aquí, esto es lo genial, porque en aquella época, ¿cómo sabía Santiago Ramón y Cajal por dónde iba la información? ¿Cómo se comunicaban esas células? Y eso es lo grandioso de Santiago Ramón y Cajal. Y él estudió pájaros, estudió gatos, estudió perros, estudió cualquier animal, incluso insectos, moscas, calamares, es decir, estudió todas las especies y hizo dibujos como estos. Son dibujos originales de Santiago Ramón y Cajal. Aquí vemos unas celulitas para la gente que lo pueda ver, cómo se conecta, y pues se pasó. Esto incluso es un dibujo de la retina de una rana, y publicó un artículo en una revista en el 1892 que se llama La retina de los vertebrados. Este artículo, que era una recopilación de toda su vida estudiando la retina, lo publicó en el 1892 y es uno de los artículos más citados en el mundo de la oftalmología y de la retina. Incluso actualmente todos nosotros seguimos citando este libro, que es, la verdad es que es una belleza con todos los dibujos que hizo él. Es un referente mundial. Todo el mundo, e incluso muchos de los jóvenes de ahora, cuando empiezan a estudiar la retina y ven cosas, y bueno, eso ya lo había dicho Santiago Ramón y Cajal hace más de un siglo. Y bueno, este libro él lo escribió en francés, ¿no? Más tarde se tradujo al alemán. Más tarde, por la importancia que tenía, porque el traductor al alemán dijo que como en Europa nadie sabía español y no podía leer los artículos que había escrito Santiago Ramón y Cajal
en castellano, porque primero los escribió en castellano y luego todo hizo un compendio de todas las publicaciones y lo publicó en francés. Y luego más tarde hizo una traducción en alemán. Y luego más tarde también se hizo una traducción al inglés, ¿no? ¿Y a que no sabe usted en qué lengua no está traducido? Al castellano. ¿Vale? Es decir, es una obra genial dentro del mundo de la retina y está en todos los idiomas, pero en castellano, ¿no? Pues nosotros lo hemos traducido ahora y esperamos por publicarlo, pero vamos, eso es un poco una ejemplo. Este es el laboratorio de Santiago Ramón y Cajal. Es una foto donde se ve una mesa antigua, con un microscopio, una balanza y ya está. No tenía nada más. Y un microscopio que no tenía luz, que tenía un espejito y por la noche se ponía una vela y con la luz de la vela reflejaba en el espejo y podía ver, ¿no? Eso es lo que se pasaba horas y horas y horas mirando esas preparaciones. Y estos son los laboratorios de ahora, muy modernos, con unos microscopios y bueno, con una tecnología, y vemos ahora la diferencia de este microscopio al microscopio que tenemos ahora. Ahora no miramos al microscopio, ahora vemos un ordenador, y vemos la pantalla de un ordenador. ¿Y qué sacamos? Pues sacamos fotografías como estas. Aquí es una fotografía donde hay 4 colores y vemos, en una foto vemos todas las células de la retina. Antes Santiago Ramón veía una a una, ahora las podemos ver todas. Esta es una retina humana, la fotografía de la retina humana con muchos colores, ¿no? E incluso no solamente eso, sino que ahora, cuando vamos al oftalmólogo, pueden hacernos una fotografía de la retina in vivo, que es de momento en blanco y negro, pero vemos casi todas las capitas. Y vemos eso, y no solamente vemos la retina, sino que también podemos ver los vasos de la retina. Si Santiago Ramón y Cajal hubiera tenido estos microscopios, pues bueno, la maravilla que hubiera hecho. Ya hizo una maravilla con lo que tenía, pues con estos sería algo súper importante. Entonces, lo importante es, ¿y por qué actualmente la retina y el ojo se considera uno de los órganos donde los principales avances que se van a hacer en la ciencia, lo que se utiliza el ojo y la retina? ¿Por qué? Porque en realidad la retina y el ojo es la única parte de nuestro cerebro y del sistema nervioso que podemos ver desde el exterior. No podemos ver dentro del cerebro, porque está el cráneo y está la cabeza, pero sí que podemos hacer fotografías de la retina. Sí que podemos verla, sí que podemos analizarla. Sin embargo, el cerebro no. Y luego está dentro de una cámara, que es el ojo, donde incluso podemos inyectar cosas. Podemos incluso aislar la retina y ponerla en un medio dispositivo para estudiarla. Podemos hacer pruebas conductuales, le podemos preguntar a un ratoncito si ve o no ve. Bueno, no con palabras, se pregunta de otra manera, que luego lo explicaré, ¿no? Pero podemos saber muchas cosas que es muy difícil hacerlo en otras partes de la retina. Podemos inyectar dentro del ojo, porque dentro del ojo hay una sustancia gelatinosa, que es el vitrio. Podemos inyectar células madre y hacer terapia. Y como después veremos, la FDA americana, que es una organización que aprueba los medicamentos americana, ha aprobado ya un estudio, una terapia génica, primeramente en el ojo, en la retina, luego lo explicará. Y también se está aprobando, las nuevas tecnologías se prueban en ojo, porque tenemos todos la retina está transformada en capitas, conocemos las células, conocemos los neurotransmisores, los circuitos, tienen los mismos canales, en realidad es un estudio ideal. Por lo tanto, podemos ver que cualquier avance que se haga en medicina, lo primero que se va a investigar será la y como les probaba poner algo de Parkinson, voy a hablar 2 palabras en relación con el Parkinson para luego dedicarnos más a otras cosas. ¿Por qué el Parkinson? El Parkinson, bueno, más o menos todo el mundo sabemos lo que es, o hemos visto a alguien, es una enfermedad neurodegenerativa de las más prevalentes. El Parkinson y el Alzheimer son 2 patologías importantes. Por ejemplo, en el Parkinson lo que ocurre es que una de las características del Parkinson es son movimientos incontrolados, como he visto algún papa moviendo la
tienen problemas de visión, de agudeza visual, de los colores, no los ven bien, etc. Tienen unas alteraciones visuales importantes. Y eso es debido a que en el cerebro, en el Parkinson, se mueren unas células que liberan dopamina, que es una sustancia para controlar los movimientos. Y en la retina también hay esas células. Cuando degeneran esas células, como hemos visto, utilizando este proyecto, lo hemos hecho, el actor de Regreso al Futuro, en la película de Regreso al Futuro, de Michael J. Fox, ¿no? Yo creo que es una película que un actor que va con un coche al pasado y luego regresa al futuro. Pues este actor tenía Parkinson y él ha creado una fundación en Estados Unidos y hemos colaborado con esta organización que nos ha mandado ojos de personas que han muerto y tenían Parkinson y hemos estudiado esta retina. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que lo mismo que pasa en el cerebro, ¿no?, pasa en la retina. Hay muerte de células dopaminérgicas y hay unas estructuras que son típicas del Parkinson. En el cerebro, cuando hay Parkinson, hay unas estructuras que se llaman cuerpos de Lewy. Bueno, son unas estructuras redondeadas, son estructuras patológicas, y esas estructuras las hemos encontrado también en el cerebro. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que actualmente podemos ver que estudiando la retina, haciendo fotos de la retina, es posible que podamos, conjuntamente con otras pruebas, predecir si una persona tiene Parkinson o tiene Alzheimer. Porque hay unos síntomas sensoriales que son anteriores, sobre todo en la visión, anteriores a la aparición del Parkinson. Luego actualmente hay muchos investigadores que están desarrollando técnicas para utilizar la retina como un biomarcador temprano de enfermedades neurodegenerativas como son el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple. Esa es un poquito la idea. No voy a entrar muchísimo más en esta idea, pero haciendo distintas pruebas, mirando, hay otras células de la retina, porque la retina, como veremos al final de la charla, no solamente sirve para ver, sirve para otras cosas más. Solamente ver. Y luego lo hablaremos un poquito. ¿Vale? Bien. Pues ahora vamos a hablar más directamente de la retina. La retina, como todos ustedes saben, es la que recibe la información visual, la analiza, la procesa y la manda por el nervio óptico al cerebro, donde en la parte posterior, la corteza occipital, es donde se forman las imágenes. Lógicamente, si la retina no funciona, no se puede mandar la información. Eso es evidente. Entonces, estas son algunas de las preguntas que cuando los científicos o los oftalmólogos estamos con los resultados de estas distrofias retinianas, pues se nos suelen preguntar. Y a lo mejor estas preguntas muchos de ustedes se las han hecho alguna vez, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? ¿No? Es decir, que yo estoy perdiendo visión y quiero saber por qué estoy perdiendo visión, ¿no? Luego, a veces también tiene curación, ¿no? Bueno, ¿y por qué me pasa a mí y no le pasa a mí? Si realmente nos dicen que son enfermedades hereditarias, y a lo mejor la pregunta es ¿de dónde viene? Si viene de tu familia o de mi abuelo, de mi padre, de mi tío, de mi bisabuelo, de tu padre. Es otra pregunta que nos hacemos, ¿no? Y encima luego nos decimos, ¿y esto de la mutación qué es una mutación? ¿No? Y posiblemente suena mal, ¿verdad? En la palabra, ¿no? Pues la verdad es que no tiene que sonar mal. Y esa es una idea que hay que quitarse de la cabeza. Las mutaciones, yo tengo mutaciones, todos tenemos mutaciones. Incluso estamos aquí y somos seres humanos porque ha habido mutaciones. Si no hubiera mutaciones, pues a lo mejor nos hubiéramos quedado como un mono de estos aquellos y no hubiéramos progresado. Gracias a las mutaciones, a los cambios que se producen durante muchos años, ¿no? Pues está el ser humano. Y estamos aquí. Y no estaríamos. Y porque yo tengo mutaciones, porque llevo gafas, soy bajito, se me ha caído el pelo. ¿No? Y eso, pues, eso es genético.
algunos cambios de la información genética, que luego nos explicará Manuel, que da la casualidad que esos pequeños cambios pueden afectar a que una célula no funcione. Por ejemplo, el fotorreceptor. Y bueno, simplemente, no es nada malo, es que es la propia naturaleza. Y no es culpa de nadie, es la naturaleza pura y dura, que son cambios que se producen al azar. ¿Vale? Y es importante tenerlo. Otra pregunta es: ¿tiene curación en otros países? Y otra pregunta que nos podemos hacer: ¿lo vamos a transmitir a mis hijos, por ejemplo? Es la pregunta que nos hacemos. Vamos a intentar responder alguna de ellas, no a todas porque son muchas, pero bueno, vamos a intentar responder alguna de ellas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, en esta diapositiva, hay una imagen de unos fotorreceptores, ¿no? Son conos y bastones, son las dos células importantes para ver. Los conos los dedicamos más para ver los colores, ¿no? Y los utilizamos durante el día, y los bastones los utilizamos más de noche. Los colores están en la parte más central de la retina, que es una zona que hay muchos de estos conos, que es donde tenemos mayor agudeza visual, que es con lo que podemos leer, lo que podemos reconocer las caras, podemos tener una agudeza visual, que es la parte central. Y los bastones están más en la parte periférica. Entonces, bueno, pues cuando estos fotorreceptores no funcionan, pues tenemos un problema. Y es una de las células más importantes de nuestro cuerpo, están más especializadas, ¿no? Tienen una gran actividad, tienen una zona donde hay unos discos, que es esa parte de aquí, que se llama el segmento externo, donde hay unos discos que son como pilas de monedas, unas pilas de monedas, que es donde se hace una función importante. ¿Cuál es? Cuando la luz llega a estas pilas de monedas, se procesa, la luz activa una serie de proteínas que se interrelacionan, y el fotorreceptor manda una información a otras células. Y tiene que estar, esos discos están paralelos unos a otros. Aquí hay una imagen. Estos son donde se ven, son unas rayitas que son discos, repito, una pila de monedas, donde están todas paralelas unas con otras. Y eso tiene que estar así, bien formado. Luego tienes otra zona donde que se llama el elipsoide, donde hay muchas mitocondrias. Mitocondrias son unos pequeños organulos pequeñitos que son los que producen energía. Los fotorreceptores es como una pequeña central nuclear, ¿no? Como un SIM, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que es la que da energía para que todo el fotorreceptor funcione bien. ¿Qué pasa en una central nuclear? ¿Cuál es lo más peligroso de una central nuclear? Los residuos que tienen. Por estas mitocondrias también tienen residuos. Y si funcionan mal, tienen una cosa que se llama radicales libres. Radicales libres que son perjudiciales para las células. ¿Y qué ocurre? Estos radicales libres crean lo que se llama un estrés oxidativo. Y entonces nos quedamos con la palabra estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque a que todo el mundo hemos oído hablar de los antioxidantes. Si las frutas tienen antioxidantes, pues a lo mejor hay que tomar estos antioxidantes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cuando un fotorreceptor empieza a funcionar mal, lo que ocurre es que la naturaleza es muy sabia, y lo que hace, ¿qué es? Cuando una célula funciona mal, dice: yo aquí estoy consumiendo energía, estoy estorbando. Y lo que hace, ¿qué es? Activa unos mecanismos internos para autodestruirse. Y eso, en ciencia, le ponemos una palabra que se llama apoptosis. Nos quedamos también con la palabra apoptosis. Estrés oxidativo y apoptosis, ¿vale? Y luego también hay otra cosa, es que como hay células que se mueren, hay otras células que van allí, a esa zona, y producen una inflamación. Entonces tenemos tres cosas: antioxidantes, tenemos estrés oxidativo, tenemos una inflamación, ¿vale? Y todo esto, apoptosis, tenemos que cuidar a esas células. Bueno, en esta diapositiva lo que se ve es el progreso de la identificación de todas estas mutaciones. Cada vez más, sobre todo con las nuevas técnicas genéticas, conocemos más mutaciones, más genes que producen cambios y producen alteraciones en la visión, que son las distrofias retinianas. Esto es exponencial.
parecido a lo que les hacen ustedes cuando van al oftalmólogo. Hacemos electroretinogramas, que es una manera a los ratoncitos. Hacemos este test que hay aquí, entonces se ve un ratón y le ponemos en una habitación, le preguntamos al ratón si ve o no ve. ¿Qué ve o no ve? Aquí tenemos un ratoncito, le ponemos en una caja que las paredes son 4 televisores. Y en los 4 televisores hay unas barras blancas y negras que se mueven a la derecha y a la izquierda. Y si cuando está el ratoncito mirando las barras, si se mueven a la derecha y el ratón mueve la cabeza a la derecha, es que lo ve. Y si las barras van a la izquierda y el ratón mueve la cabeza hacia la izquierda, es que lo ve. Si le ponemos el ratón y las barras giran y no mueve nada, es que lo ve. ¿No? Esa es la estrategia que seguimos para preguntarle a un ratón si ve o no ve. ¿Por qué? Porque tenemos estos ratoncitos y ratas que tienen las mismas mutaciones que hay en humanos. E incluso ahora, como después hablaremos, podemos crear ratoncitos con mutaciones específicas en el laboratorio para estudiar las enfermedades. ¿Y qué hacemos con estos ratoncitos? Primero estudiamos cómo degenera la retina y luego intentamos curar a los ratones. Y si curamos a los ratones, pues superando muchas dificultades, luego podemos ir a tratar a humanos. Esa es la idea. Tratar primero, investigar con ratoncitos para ver cómo los podemos curar, para luego curar a las personas. Esa es la idea y ese es el objetivo de nuestro laboratorio. Bien. Entonces, bueno, aquí vemos cómo degeneran las retinas y aquí vemos un electroretinograma, que no lo voy a explicar, pero simplemente vemos que aquí, con el tiempo, la respuesta de estas curvas es como una montañita que cada vez es más pequeñita, pequeñita, y entonces que la retina no responde. Y aquí vemos otra imagen donde vemos los conos y los bastones y cada vez con el tiempo la capita esta se hace más pequeña hasta que se mueren todos. ¿Vale? Y también utilizamos la OCT. La OCT es una técnica que he hablado antes, que se utiliza en humanos, pero también la podemos utilizar para animales, que es hacerle fotografías a los animales y vivo, con el animal vivo. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuáles son los posibles tratamientos que podemos hacer? Pues los posibles tratamientos que podemos hacer son estas patologías, las distrofias retinianas, degeneran poco a poco, ¿no? Pues si pudiéramos, por ejemplo, parar la degeneración, pues estaríamos bien, ¿no? Que no progresara, que nos quedáramos como estamos. Decir, mira, pues con lo que tengo, bueno, yo me manejo y si lo podemos parar la degeneración, pues estaría muy bien, es una estrategia. Ralentizar la degeneración o la muerte de estos fotoreceptores. Podemos también curar la enfermedad. ¿Cómo podemos curar la enfermedad? Pues intentando, si el problema es que ha habido una mutación, un cambio de la información genética, lo que podemos hacer es reparar la información genética, reparar la mutación. Y luego nos lo va a explicar Manuel, que hablaré un poquito yo personalmente. Otra cosa es, cuando los fotorreceptores se han muerto ya, otra estrategia puede ser que añadir fotorreceptores nuevos, utilizando por ejemplo células madre, células que se transformen en fotorreceptores y sustituyan a los que se han muerto. Eso es otra estrategia. Y luego, recuperar la visión artificialmente, poner un dispositivo electrónico que haga las funciones de fotorreceptor. Entonces, vamos a dar una pincelada de algunas de ellas y luego, pues tanto Manuel nos va a explicar más y Isabel algunas de estas especies, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a hablar de factores que son antioxidantes, como antes, antioxidativos, antiapoptóticos, antiinflamatorios, y luego hablaremos de la terapia génica, de los trasplantes y un poco de la visión artificial. Entonces, factores. Los factores, hemos dicho, hay algunos factores que tienen nombres un poco raros, que no los vamos a hablar, el BDNF, el CDNF, y hay muchas moléculas y muchos compuestos que pues ralentizan la degeneración. Pero a veces hay problemas de administración, hay problemas de, bueno, pues, y luego hay algunos problemas que hay que decirlo también,
de las industrias farmacéuticas, etcétera, etcétera, que hay algunos que son útiles, pero hay que analizar caso por caso, porque las distrofias retinianas, incluso la retinosis pigmentaria, no es solamente una enfermedad, son muchas enfermedades. Cada uno de estas, de los 250 genes que conocemos, que tienen mutaciones, pues cada uno es una enfermedad diferente. Es como el cáncer. Antiguamente el cáncer era uno, ¿qué tiene cáncer? Ahora no. Ahora hay cáncer de páncreas, de hígado, de pulmón, de no sé qué. Y cada cáncer tiene un tratamiento y es una enfermedad totalmente diferente. Pues con la retinosis pigmentaria pasa lo mismo. Cada mutación es una patología diferente. Entonces hay que saber lo que es conveniente para cada una de ellas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros en el laboratorio hemos visto algunos de ellos y hemos publicado que algunos de ellos funcionan. Y entre ellos están pues el Tutka, que luego hablaré, el Ogestrel y alguno más. Y nombro estos porque luego lo vamos a utilizar en un proyecto que vamos a presentar en la segunda parte de la charla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que, por ejemplo, esto es una imagen donde vemos una retina que está degenerada en un fotorreceptor pequeñito, aquí enano. Y esto es una retina de una rata que tiene retinosis pigmentaria. Y con el tiempo, estos fotorreceptores se hacen pequeñitos y están degenerados. Y al lado tenemos una fotografía también con un cono que tiene muy parecido al que he puesto antes, con el segmento externo, la zona cargada de mitocondrias, el núcleo y prácticamente con una morfología normal. ¿Eso qué quiere decir? Que el tratamiento con esta sustancia pues preserva la degeneración o de alguna manera ralentiza la degeneración. Por lo tanto, se podría utilizar la terapia génica. La terapia génica nos va a dar dentro de un momento, y lo único que quiero comentar aquí es que la estrategia fundamental es si la célula ha perdido la información correcta para que funcione, lo que hay que hacer es llevarle la información sana, la información correcta para que fabrique proteínas que les pueda recuperar la vista, en el sentido de que si es, por ejemplo, un ejemplo un poco raro, una mutación que todo el mundo conoce son los albinos. ¿Qué les pasa a los albinos? Les falta una proteína que es la melanina, por eso no tienen color de los ojos, son blancos, y entonces es una mutación genética. Si podemos conseguir, ¿y qué le pasa? Que la información genética del ADN para fabricar esa proteína le falla. Si somos capaces de fabricar un gen para introducirlo dentro de la célula, para darle esa información, esa célula puede fabricar ya la melanina. Pues eso, en todas las distrofías retinianas, pues puede pasar algo parecido. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues esto se hace lo siguiente. Se utilizan unos vectores como un transportador, una pequeña capsulita donde metemos la información genética, y esa capsulita, que es un vector, que es un transportador, la inyectamos dentro del ojo, y luego llega ese transportador a la célula, este es un fotorreceptor, y introduce dentro de la célula esa información genética, y con esa información genética la célula empieza a fabricar la proteína correcta. Antes fabricaba una proteína anómala que no funcionaba, y ahora ya fabrica la proteína correcta. ¿Vale? Y eso es cómo funciona. Los transportadores estos son adenovirus asociados, son lentivirus, bueno, una serie de nombres que en realidad aprovechamos una estrategia de la naturaleza, que son los virus, pero no son virus, son vectores. Pero es como si fueran virus. ¿Los virus qué hacen? Pues es una infección, ¿verdad? Y son capaces de entrar en las células. Pues aprovechamos eso para transportar, pero no son virus, son vectores. ¿Vale? Y esa es una estrategia. Y simplemente, por ejemplo,
casi 20 años en que este descubrimiento de este perro, ahora esto está en la clínica diaria, que lo explicará Isabel, es el Lusturna, pero voy a hablar de él. Pero hemos tardado 20 años en que un descubrimiento científico llegue a humanos, pero ya está en humanos. ¿Vale? Bien, entonces, de la terapia génica, ¿qué sabemos? No, pero viene el tiempo. ¿Tengo una hora? No. ¿Una hora? Sí, sabes, no me mientas, tengo una hora hablando. No, tenemos 35 minutos. ¿Cuánto llevo? 35. ¿35? Ah, vale. 35, ¿eh? 35 una hora, Isabel. ¿Qué quieres? ¿Me calles ya? A ver, toma, ¿qué quieres tú? Vale, seguimos. ¿Qué hemos aprendido de la terapia génica? De la terapia génica durante esos 20 años, ¿no? Hemos hecho un gran adelanto. Tanto que ya está en la clínica, para una sola mutación. De las 200 y pico que hay, para una. Pero sabemos muchas cosas. Sabemos que no es perjudicial, que no produce alteraciones. Sabemos qué transportadores son los mejores, qué vectores son los mejores. Sabemos que es seguro, que es eficaz, ¿no? Y ahora tenemos que implementarlo en otras mutaciones. Sabemos cómo corregir una y hay que implementarlo a otras. Por lo tanto, hemos avanzado mucho en esto. Pero ¿hay algunos problemas? Pues sí, todavía sigue habiendo unos problemas porque hay que hacer una terapia personalizada. ¿Qué significa? Que lo primero que tenemos que saber es la mutación. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico genético. Y luego hay que desarrollar para cada uno de esas 255 un vector específico, hay que meterle la información correcta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesitamos más investigación. Y ahora hay otra técnica que la va a explicar Manuel, una nueva técnica de terapia génica que se llama el CRISPR. Y hay que quedarse con esa palabra, CRISPR, que Manuel lo explicará. Y eso viene a raíz de, si no lo saben, que luego Manuel también lo dirá, es que hay un español que está en Alicante, que está al lado de mi laboratorio, que tiene su laboratorio al lado del mío, y lo importante es que no soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues está nominado el Premio Nobel de Medicina y Premio Nobel de Química durante los últimos 3 años. Ha estado nominado al Premio Nobel y se lo van a dar. Y lo tenemos aquí en Alicante. Y luego explicará Manuel el porqué. Porque es una nueva técnica que va a revolucionar la ganadería, va a revolucionar la agricultura, va a revolucionar la medicina y va a revolucionar incluso la forma y la ética. La ética, hasta cuándo, porque capacita al ser humano de modificar y regular y de cambiar los genes. Y eso es bastante importante. Y bueno, Manuel lo explicará. ¿Vale? Los trasplantes. ¿Cuál es el problema de los trasplantes? El problema de los trasplantes es que hay dos cosas. Podemos trasplantar células, cuando hay fotorreceptores, podemos conseguir células madre y trasplantarlas para que se transformen en fotorreceptores y ayuden a recuperar la visión. Pero también podemos trasplantar células que liberen esos factores neurotróficos que he visto antes, esas sustancias que van a permitir al fotorreceptor que no se muera. Y pues ahí se está trabajando. Se está trabajando actualmente, no está llegando a la clínica, porque el principal problema de todo esto es que cuando pongo fotorreceptores, no se comunican muy bien con las demás células de la retina. Se quedan ahí y viven. Pero como no se comunican con las demás células de la retina, pues aunque ellos estimulen, no estimulan a las demás células. Y ese es un problema que todavía no está solucionado. Pero hemos avanzado mucho. Hemos avanzado tanto como que con una célula de la piel de una persona, por ejemplo, una persona que tiene retinosis, podemos cogerle una
célula de la piel, lo cultivamos en el laboratorio y lo que hacemos es una célula madre, como convertirla en una célula de cuando éramos un embrión pequeñito. Y a partir de eso, luego, lo que hacemos es darle información, una serie de compuestos, y lo transformamos en una bolita, y esa bolita, ¿saben ustedes lo que es? Una retina entera, con todas las células, con sus fotorreceptores, con sus bipolares y con todo. Es decir, que con las células de una persona podemos tener 100 retinas idénticas genéticamente a esa persona. ¿Y qué hacemos con esas 100 retinas? Intentarlas curarlas con terapia génica, con antiapoptóticos, con antioxidantes, con lo que queramos. Y si eso funciona, ¿qué hacemos? Podemos pasar esa información a la clínica. ¿Vale? Bueno, y entonces, esto es la información. ¿Vale? Y yo creo que esto es un poquito la medicina un poquito del futuro. Que lo que vamos a hacer es conseguir células, transformarlas en estos organoides, intentar curar a estas célulitas y luego hacer terapia en humano. Esa es la idea, que es lo que es un poquito la medicina. Yo he puesto ahí la medicina del futuro, pero es una medicina que se puede hacer casi que ya. Y por último, la visión artificial. La visión artificial son unos de sistemas que cuando no hay fotorreceptores, que son los que estimulan a las partes celulares de la retina o mandan la información al cerebro, pues lo que hacen es suplir esa información con un chip, ¿no? ¿Qué es? Hay varios en el mercado ya, pero simplemente es una gafa con una cámara de televisión que le manda la información a un procesador y ese procesador procesa la imagen y luego se implanta en la retina unos electrodos, son 60 electrodos que van a estimular las otras células de la retina para mandar información al cerebro. ¿Y qué ocurre? ¿Qué información podemos conseguir? Pues actualmente la información que se puede conseguir es, pues yo creo, pues donde hay una ventana con luz, donde hay una puerta para poder salir, que bueno, es información. ¿Qué se necesita? Que en vez de 64 tengan más resolución. Más resolución para cada vez más pues distinguir más detalles. Ahora vemos luces y sombras, pero esa información pues se va a conseguir, pues sí. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando nosotros éramos, cuando yo era muy pequeño, ¿cómo llamábamos por teléfono? ¿No? Se levantaba el teléfono y ¿qué decía? Que me ponga con el número 32. Y había una chica, que cogía la clavija mía y la ponía con el 32. Y ya podías hablar. Ahora que tenemos nosotros en el bolsillo. Un móvil, que yo, por ejemplo, cojo el móvil y veo y hablo con mi hija que está en Viena todos los días. Y le veo la cara. Eso, cuando éramos pequeños, que era impensable, ¿verdad? Nos parecía ciencia ficción y ahora no es. Pues eso pues podemos, ¿vale? Y entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Simplemente consejos que podemos hacer, con esto acabo. Consejos que podemos hacer. Protección de la luz. Nos tenemos que proteger de la luz. Porque los fotorreceptores son muy sensibles a la luz y hay que cuidarlos. Los que tenemos, los que nos quedan, los tenemos que cuidar. Y hay que utilizar filtros, tanto en el exterior del sol, ¿no? Y también en el interior de las casas. En el interior de las casas no hay que poner luz LED azul, hay que poner luz cálida, luz amarilla, porque la LED de luz azul daña más que los LEDs de luz amarilla y luz cálida. Y simplemente una prueba para esto. Una prueba para esto, para que poderles convencer de que esto es así, es esta fotografía. Esta es una fotografía de un ojo humano abierto y en el centro de esta zona hay una mancha amarilla. Los que lo pueden ver, veremos esa mancha amarilla. ¿Y qué es esa mancha amarilla? ¿Qué es esa mancha amarilla? Un filtro. ¿Y por qué es amarillo? Es amarillo en esa zona donde tenemos mayor luz visual, es amarillo para protegernos de la luz azul. Es decir, que la propia naturaleza
ya ha puesto dentro de nuestra retina un filtro amarillo. Por lo tanto, fijaros lo importante que es. Y podemos decidir que si queremos preservar a esas células, pues utilizar filtros adecuados para la protección de la luz azul. ¿Vale? Otra cosa también, y este es un experimento de nuestro laboratorio. Ratoncitos que los hemos criado con luz, que tienen retinosis pigmentaria, que los hemos criado con luz de 300 lux, que es algo que está por aquí, degeneran más que otros ratoncitos que los hemos criado con 50 lux. ¿Vale? Por lo tanto, la luz es importante. Otro experimento de nuestro laboratorio que estamos acabando ahora es que ratoncitos que los hemos criado con un exceso de grasa animal, les damos en la comida mucha grasa animal, pues degeneran antes que los ratoncitos que hemos alimentado con una dieta normal. Por lo tanto, la alimentación es importante, sí, por lo que siempre no lo voy a decir yo, porque las verduras, pescado, etcétera, que todo el mundo lo sabemos. ¿Vale? ¿Es importante? Pues sí, porque nos lo están diciendo estos analíticos de laboratorio. Y si lo digo yo, a lo mejor nadie me hace caso. Pero si son experimentos científicos hechos con ratoncitos que tienen retinosis, a lo mejor no lo podemos tener un poco más, ¿no? Pues esa es la idea. Y las frutas, etcétera. También fumar, pues se siente mucho, pero fumar está prohibido. Y cada uno que haga lo que quiera. Pero se ha comprobado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la salud de los fotorreceptores, y los que tenemos que preservar y los que tenemos que no se mueran, es bueno darle humo y darle CO2 y darle todo el tabaco. Pues no, ¿verdad? Pues que fumen, lleven cuidado. Y otro experimento con animales es el ejercicio físico. El ejercicio físico se ha comprobado que animalitos, ratones, que se le ponen en la rueda esta del hámster. ¿Sabéis lo que es? Los ratoncitos que están con la rueda del hámster corriendo toda la noche y haciendo ejercicio, pues que tienen retinosis, pues degeneraban menos más tarde que los ratoncitos que no hacían ejercicio. Y eso se ha comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque los ratoncitos que hacían deporte liberaban BDNF, GDF, las palabras que he dicho antes, ¿no? Pero estos son BDNF, GDF, CNF, todos esos factores los producía el mismo ratoncito para preservar a los fotorreceptores, ¿vale? Y luego, el estrés. El estrés, en otros experimentos, también se ha comprobado que un exceso de estrés, ¿no?, puede hacer que degeneren antes los fotorreceptores. Y esto es otro experimento de gastrectory, en lo cual, pues aquí tenemos una caja con unos ratoncitos, con juguetes, con la rueda y tal, y con espacio, con varias madres, y otros ratoncitos hermanos que están ellos solos en una jaula, pues los que están solos y aburridos y tal, pues degeneran más antes que los otros ratones. ¿Vale? Y bien, y con esto voy a acabar simplemente acabo con una célula que está aquí en esta diapositiva, que son unas células. Todos sabemos que están los conos y los bastones, son las células fotosensibles, ¿verdad? Pues hay otras, que son unas células ganglionales, que se llaman células, tienen un nombre raro, son células melanosímicas. Y estas células sirven para algo más que para ver. La retina sirve para ver, pero sirve para otras cosas. ¿Y qué es eso? Esas células, esta de aquí, controlan los ciclos circadianos. ¿Qué significa eso? Eso significa que nos va a dar información al cerebro de cuándo nos tenemos que levantar, cuándo nos tenemos que dormir y los ciclos circadianos. Nos pueden producir problemas de sueño, de no dormir por la noche y alterar todo nuestro ciclo. Y eso es importante. Incluso se ha comprobado que por ejemplo, personas que tienen apnea del sueño y que por la noche no duermen, pues son propensas a tener infarto de miocardio, por ejemplo, ¿no? Incluso estas células controlan algún centro de la depresión. Y entonces es importante, incluso cuando hayamos perdido la visión, ¿no?, cuidar la retina. ¿Para qué? Para que las otras funciones no visuales no se pierdan. Y esto lo hemos visto ¿en dónde? Lo hemos visto en personas, en humanos,
Todos sabemos que las personas mayores más de 70 años, ¿qué pasa? Que por la noche, ¿qué hacen? ¿A qué no duermen? Y te despiertas y te duermes poco. Y te descontrolas. ¿Por qué? Porque hemos visto que estas células, a partir de 70 años, estas células degeneran. Y son por los problemas del sueño que tienen las personas. También hemos visto que estas células degeneran en las retinas de las personas con Parkinson, que tienen problemas de sueño. ¿Vale? Bueno, pues simplemente, pues eso es un poquito lo que quería mostrar. Aquí tenemos las personas del grupo y la financiación, pues gracias también a Retina, al Ministerio, a la Identidad Valenciana, a Fundaluce, que hemos recibido, también el apoyo que recibimos de Retina Asturias, que es importante porque todos esos trabajos que he expuesto damos financiación. Entonces, gracias a Retina Asturias por ayudarnos a realizar esto. Pues muchas gracias por su atención.